salvation has been brought down, oh glory, praise the Lord. Blessed Lord, salvation has been brought down from heaven. Go and shout, and tell it the world around. Go preach it and tell it today. Buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan nuevamente, una tarde más, un día más, en una nueva serie, en una nueva clase que vamos a tener. Gracias nuevamente, le agradecemos por estar con nosotros, por acompañarnos. A todos los que se están conectando en estos momentos les mando un saludo y agradecimiento por estar acompañándonos en estas transmisiones en vivo. También les doy las gracias por compartir estos mensajes, por compartir estas transmisiones con sus amistades, en su muro, en su Facebook, por darle like, dejar comentarios, por también compartir todos aquellos videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, compartirlos. He visto que algunos lo comparten y los transmiten también o retransmiten, porque son algunos de ellos, la mayoría son transmisiones antiguas, ya clases más viejitas, y las vuelven a retransmitir. Gracias por ayudarnos con este esfuerzo para poder llevar la palabra de Dios a más personas. La idea de todo esto es que usted se beneficie y que usted empiece a crecer en el conocimiento de Dios, que empiece a entender cuál es la voluntad de Dios y que no sea tan fácilmente engañado por falsas doctrinas o por falsas creencias, que usted pueda comprobar con la Biblia qué es lo que Dios manda y qué es lo que Dios pide, para que usted pueda estar seguro de lo que cree y entender por qué lo cree y por qué hace lo que hace, ¿verdad? Por qué Dios pide que hagamos tal o cual cosa, o por qué Dios no nos pide que hagamos tal o cual cosa. Así es que nuevamente les doy muchas gracias por acompañarnos. Hoy iniciamos tema nuevo, hoy tenemos tema nuevo. Vamos a empezar con un tema relacionado también un poco con el tema que acabamos de terminar, que fue la oración. Pero es algo que se está introduciendo mucho en la iglesia y de repente en la iglesia o entre los cristianos se adquieren modas o ideas, ¿verdad? Y se quieren introducir como si fueran cosas ordenadas por Dios o pedidas por Dios, cuando muchas de estas ideas pues son ideas humanas, no son ideas bíblicas ni son ideas que Dios nos ha pedido. Entonces vamos a estudiar estas ideas del decretar, del declarar, establecer, como más dicen, hay muchas formas que lo dicen, ¿verdad? Hay muchas variantes de la misma idea en cuanto a esto del decretar y el declarar y establecer, y que tu palabra tiene poder y la lengua tiene poder, tus palabras tienen poder, y bueno, tantas variantes que hay de este tipo de idea. Y vamos a estudiar qué dice la Escritura en cuanto a esto. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a este tema. Y nuevamente le doy las muchas gracias por estarnos acompañando y esperando que sea de beneficio para usted y podamos todos crecer en este conocimiento bíblico y podamos tener bases para saber si debemos de hacerlo, no debemos de hacerlo, qué dice la Biblia en cuanto a ello y cuál va a ser nuestra conclusión. En esta clase voy a mencionar algunos nombres. Sé que algunas personas dicen, no mencione nombres porque mencionar nombres es antiético. Bueno, el apóstol Pablo mencionaba nombres y de hecho advertía de falsos maestros y falsos hermanos, y los advertía en sus epístolas o en sus cartas por nombre. Los decía por nombre. ¿Por qué? Porque si se están publicando estas ideas equivocadas, debemos de mencionar quién está publicando estas ideas mencionadas. La intención no es atacar a nadie en el aspecto personal o como muchos pensarían, va a decir tal nombre porque le tiene envidia a tal persona. No, nada de eso. Simplemente que se tienen que mencionar de qué fuentes vienen estas ideas, de qué fuente nacen estas ideas y de qué lugares están saliendo, para que podamos analizar todo el contexto, todo lo que se está hablando. ¿Ok? Bien, sin más, pues vamos a entrar en materia. Y a esto se le llama... a este tema que vamos a ver, ¿verdad? También otra forma de decir, se llama la confesión positiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es como decir, yo quiero algo, entonces lo confieso o lo digo lo que quiero, y por lo tanto, porque lo confesé, lo voy a obtener. Entonces, una confesión positiva, decir, yo quiero tal cosa o declaro tal cosa que me va a suceder, o decreto que esto me va a pasar, y supuestamente debe de suceder, debe de acontecer en nuestra vida. Entonces, esa es la idea del tema que vamos a tratar, y vamos a hablar bastantito de este tema.
Espero que tenga paciencia y vaya conmigo en estos temas. No se me adelante, no salte a conclusiones antes de llegar allá. Vamos a tratar muchos de estos puntos y muchos de estos puntos quizás vengan en el futuro y los vaya explicando en clases futuras. Entonces, no se me desespere, no se me vaya adelante, no empiece a querer debatir. La intención de esta transmisión no es debatir con usted, pero si usted quiere buscar un debate más formal, pues bueno, pues entonces establezcamos un debate formal, ¿verdad? En cuanto a estas ideas. Pero no es este medio, esto es una clase. Trato de hacer una clase, trato de exponer el punto bíblico de lo que dice y usted tome su conclusión. Si le parece correcta la conclusión a la que hemos llegado, pues qué bien. Y si no, bueno, siga buscando, siga indagando, siga empapándose de las cosas de Dios para que pueda llegar usted a la conclusión correcta. ¿Ok? Bien, entonces, decretar por fe. Muchos dicen decreta por fe o declara por fe o decretar en el nombre de Jesús o declarar en el nombre de Jesús o miles de variantes. Quizás usted se acuerde de alguna otra forma de lo que lo dicen, y si usted se acuerda, ponga un comentario por ahí debajo del video de la transmisión en vivo si se me olvidó alguna, ¿verdad? Pero dicen decretar, declarar, establecer, decretar en el nombre de Jesús, ¿verdad? O en el nombre de Jesús. ¿Qué más utilizan? No recuerdo. Hay muchas variantes de esta misma frase. Si alguien recuerda alguna otra, déjanoslo saber. Póngalo ahí abajito en los comentarios para que todos recordemos, ¿verdad? ¿Qué otros tipos de frases se utilizan para esto del decretar o del declarar o el de establecer o de mencionar, ¿verdad? O usar el nombre de Jesús para estas cosas, etcétera, etcétera. Si usted se acuerda de alguna, deje el comentario. Ok, para dar inicio quiero iniciar con estos pasajes. Nos van a servir de introducción y nos van a servir también a la misma vez de base para entender el contraste entre la idea de decretar o declarar y lo que dice la Biblia. Ok, vamos a los primeros pasajes y después iremos viendo alguna explicación que se dio por ahí de alguno de estos maestros que enseñan estas cosas. Y vamos a analizar su explicación o su manera de explicar por qué sí es correcto esto según su manera de pensar de esta persona. Bien, vamos entonces a los siguientes pasajes. Quiero que me acompañen por favor allá a Daniel capítulo 4 versículo 35. Y quiero que lo lea detenidamente conmigo. Daniel capítulo 4 versículo 35. Bueno, creo que nadie se acordó de otra manera de decirle a esto de declarar o decretar. Creo que son las más comunes quizás, declarar, decretar, establecer, ¿verdad? Entonces, Daniel capítulo 4, versículo 35 dice, léalo conmigo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él, hablando de Dios, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra también. Nadie, absolutamente nadie, puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? En otras palabras, lo que está diciendo Daniel capítulo 4 versículo 35 es que si usted juntara toda la población mundial contra Dios, pues comparado con el poder de Dios, usted y yo somos nada. Somos menos que nada. Comparado con todo el ejército, todas las huestes espirituales que Dios ha creado también, pues somos nada delante del poder de Dios. Entonces, al Dios ser este ser tan poderoso, con tanta poder, con tanta fuerza, creador del cielo y de la tierra, de los seres espirituales y de los seres físicos como usted y yo, pues nadie tiene la autorización de siquiera intentar decirle a Dios o intentar agarrarle, tomarle la mano a Dios. Así como cuando usted mira a alguien que va a hacer algo equivocado y trata de tomarle la mano y decirle, no hagas eso, está equivocado. Pues ni pensar con Dios hacer eso, ni por la mente debería de pasarnos siquiera pensar que pudiéramos, algún ser humano o algún ángel siquiera, detener la mano de Dios para que Dios no haga lo que Él desea hacer. Es imposible.
al ser un ser con tanta fuerza que todo el mundo junto no puede detener la mano de Dios, y todos los seres espirituales no pueden detener la mano de Dios. En otras palabras, entonces, ¿quién somos nosotros para decirle a Dios, Dios, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? No somos quienes para decirle a Dios, ni siquiera por la mente que nos pase, decirle o reclamarle a Dios por qué Dios hace lo que hace. Mucho menos mandarle a Dios, mucho menos intentar usted y yo darle una orden a Dios. Si no podemos detenerlo, menos darle una orden. Entonces tenemos que comprender de qué Dios estamos hablando. No estamos hablando de un Dios de madera. No estamos hablando de un Dios que usted lo tiene que mover de una repisa a otra. Que no habla, que no se mueve, como dice la Escritura, ¿verdad? Allá en los Salmos, un Dios que tiene ojos pero no ve, que tiene boca pero no habla. No, ese tipo de Dios no. Estamos hablando de un Dios que si usted juntara todo el poderío que existe en el mundo, es nada comparado con Dios. Si usted juntara todo el poderío de los seres espirituales, es nada comparado con Dios. Nadie tiene el poder suficiente para detenerle la mano a Dios y decirle, Dios, ¿por qué haces lo que haces? Así de poderoso es Dios. Es el Dios en que yo creo. No sé en qué Dios crea usted. No sé quién sea su Dios. Pero este es mi Dios. El Dios que tiene todo poder, que tiene todo dominio, el control sobre todas las cosas, y que ni siquiera me atrevería yo a decirle a Dios por qué haces lo que haces. ¿Por qué? Porque tiene todo poder. Él tiene la decisión, tiene toda sabiduría, sabe mucho más que yo, entiende mucho más. Yo soy nada comparado con Él. Que a veces nos olvidamos de quién es ese Dios que estamos adorando. El Dios de la Biblia es ese que dice Daniel. Un Dios todopoderoso, un Dios que nadie le puede detener la mano a Dios para decirle, ¿qué estás haciendo, Dios? Te estás equivocando. Ni pensarlo. Job capítulo 9, versículo 12. Si Él arrebatara algo, ¿quién lo estorbaría? ¿Quién puede parar al poder de Dios? Es lo que está diciendo Job. ¿Quién podrá estorbarle a Dios en sus planes? ¿Usted? ¿Yo? ¿Los gobiernos del mundo? Nadie. Nadie podemos estorbar el poder de Dios. Dice, nadie puede tener su mano, ¿verdad? Como diríamos en el pasaje anterior. ¿Quién podrá decirle qué haces? Nadie puede estorbarle a Dios, nadie puede ir en contra de este Dios verdadero, no del Dios que se crean los hombres, no del Dios que se crean los humanos, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que tiene todo poder y que usted y yo y todo el mundo juntos somos nada comparado con Él. Ese Dios es al que servimos. Job capítulo 23, versículo 3. Pero Él es único. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Él es único. Dice Job 23:13. ¿Y quién le hará cambiar? ¿Quién puede ir con Dios y decirle, Dios, te equivocas, así no es, estás mal, Dios? ¿En serio? ¿Quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, dice, eso hace. Eso hace. Ese es nuestro Dios. Un Dios que lo sabe todo, un Dios que lo puede todo, un Dios que está en todo lugar, que no necesita que nadie le esté dando consejo, que no es más, ni siquiera que alguien se atreva a decirle, oye, te estás equivocando, ¿qué estás haciendo? Salmos capítulo 15, versículo 3. Nuestro Dios, y quiero que vayamos a Salmos. Déjenme ir acá en esta otra Biblia. Voy a esperar hasta que tenga ahí Salmos capítulo 115. Y quiero que vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 8. ¿Ok? Y en Salmo 115 nos hace la comparación de lo que les explicaba hace un momento, del Dios que se crean los hombres y quién es el Dios verdadero. Ya vimos Daniel quien nos dijo cómo es el Dios verdadero. Un Dios al que no le puedes decir nada, ni qué hace, ni por qué lo haces. No somos quien para exigirle a Dios, oye, ¿por qué hiciste esto, Dios? No somos nadie para exigirle a Dios, ni pedirle cuentas a Dios, ni detenerle la mano a Dios. No somos nada. Salmos capítulo 115, versículos del 1 hasta el 8. Ahí puse el 3, pero vamos a ir desde el 1 hasta el 8 para leer todo el contexto, para que entienda a qué me refiero. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre
dad gloria o da gloria. Porque tu misericordia por tu verdad, por tu misericordia por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios, el mío, al menos el mío, no sé el suyo, pero nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso y todo lo que Él quiere, lo hace. Y como dice Daniel, no somos quien para decirle por qué lo hace. Todo lo que ese Dios, el único, como también lo decía Job 9:12, ¿verdad? Es el único, digo Job 23:3 es el único. Dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso lo ha hecho, versículo 3. Ahora, a comparación de los dioses que los hombres creen en o hacen sus propios dioses, dice, los ídolos, porque no son dioses, los ídolos de ellos son de plata y oro. Están hechos por manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, ¿verdad? Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, pero no pueden andar solos. No hablan con su garganta. Semejante a ellos, a esos monitos, ¿verdad? Son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que si usted deja de confiar en el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, que tiene todo poder, que nadie le puede decir a Él qué hacer ni qué no hacer, y empieza a confiar en sus ídolos, que no hablan, no se mueven, usted los tiene que cambiar de un lugar a otro. Es más, hasta los castiga a su ídolo, porque he escuchado que dice, si quieres que tal santo te haga un milagro, ponlo de cabeza. El pobre santo no se puede ni poner de pie solo. Usted lo pone de cabeza, hace con él lo que usted quiere, porque es un mono. Y dice, semejante a ellos son cualquiera que confía en ellos. Si usted confía en ese ídolo hecho por una fábrica, o por un artesano, o por usted mismo, es igual que este monito. Tiene ojos y no ve. Es igual que usted. Teniendo sus ojos, no mira quién es el Dios verdadero. Teniendo oídos, no escucha el verdadero mensaje de Dios. ¿Verdad? Tiene narices, no huele. Tiene manos, no palpa. Es igual a Él. Está con sus sentidos atrofiados. ¿Quién es nuestro Dios a quien servimos? El Dios que describe a Daniel. Un Dios que no te pide cuentas. Y no le podemos pedir cuentas a Él. Y somos nada comparado con Él. Y a Él no lo podemos poner de cabeza para que nos cumpla un deseo. Y a Él no lo podemos obligar a nada. Y a Él no lo podemos forzar a nada. Porque Él es soberano. Porque Él es todo poder. No podemos contra Él. Aunque juntáramos toda la tierra, dice Daniel, somos nada delante de Él. No podemos ni siquiera reclamarle por qué has hecho lo que has hecho, Dios. Salmo 115:3 dice, semejantes a ellos son cualquiera que confía en estos ídolos hechos por manos humanas. Vamos a Isaías capítulo 45, versículo 9. Fíjese cómo lo describe aquí Isaías, ahora el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 9, hablando del Dios que usted y yo servimos. Ahora usted dirá, hermanos, íbamos a hablar de decretar, ¿no? Exacto. Quiero que entendamos por qué voy a tratar los puntos que voy a tratar, para que entendamos por qué decretar no es correcto. Estamos hablando de este Dios. Estamos hablando de un Dios todopoderoso. Estamos hablando de un Dios que no le podemos exigir nada. Estamos hablando de un Dios que no podemos detener su mano. Estamos hablando de un Dios que todo lo puede y que todos juntos contra Él no podríamos hacer absolutamente nada. De ese Dios. No de los dioses hechos por los hombres. No de los monitos que les pone usted veladoras o los pone de cabeza. No, esos no. Del Dios verdadero. Isaías 45, versículo 9. ¡Ay del que contiende con su hacedor! Yo le pregunto, ¿ese monito que pone de cabeza lo hizo a usted? ¿Lo creó a usted? ¿Hizo al hombre? Porque hasta donde yo sé, el Dios que yo sirve hizo al hombre. Hizo las estrellas, hizo el sol, la luna, hizo las plantas, hizo los peces, hizo el mundo. Hasta donde yo sé, ese monito que usted adora, es más, ni siquiera la Santa Muerte, fue su creador. Y aquí dice, pobrecito de usted. Cuando en la Biblia aparece un ay, es una expresión de pobres, como decir,
no sabes en qué te estás metiendo. Como decimos en México, pobrecito. No pobrecito de que tenga pobreza, sino de las consecuencias que va a traer a tu vida, o el sufrimiento que va a traer si a ti se te ocurre hacer tal cosa. Por eso dice, ay o pobre del que contiende con su hacedor, aquel que lo hizo a él, su creador. El tiesto entre los tiestos de tierra. ¿Dirá el barro al alfarero, qué haces? ¿Recuerda dónde nos formó Dios? Dice la Escritura allá en Génesis que nos formó del polvo de la tierra. ¿Acaso el polvo, usted y yo, podemos decirle a nuestro Creador, ¿qué haces? Es lo que está diciendo Isaías. Pobre de aquel de que empieza a contender con su Creador y le dice al barro, ¿qué haces al alfarero? ¿Eh? O tu obra dirá, él no tiene manos. ¿Quién somos nosotros para contender con nuestro Creador, con el que nos formó? Último pasaje de la introducción, Romanos capítulo 9, versículos 19 al 21. Espero que vaya entendiendo a qué Dios adoramos usted y yo. ¿Quién es Dios verdaderamente? El Dios de la Biblia. No el Dios que confía en las personas, el verdadero Dios, el único Dios. A Él no lo puede usted poner de cabeza. A Él no lo puede usted forzar a hacer nada. A Él no le puede usted detener la mano de lo que Él desea o quiere hacer. No, ni pensarlo. Romanos capítulo 9, versículos 19 al 21. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Hace una pregunta. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que te atreves a contestarle a Dios? ¿Dirá acaso el objeto de barro al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene derecho el alfarero sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario? Yo no he visto, pero al menos si usted sabe el oficio del alfarero, hasta donde yo he visto en las películas, yo nunca he sido alfarero, ni he practicado la alfarería, pero he visto que agarran un barro, ¿verdad? Y lo ponen en una cosa que está dando vuelta, está girando. Y el alfarero, o el artesano, empieza a presionar aquel barro con sus manos a darle forma. Y le da la forma que a él le gusta, que al alfarero le gusta, la forma que él quiere, la forma que a él le place, la altura que él quiere, la anchura que a él le gusta. Y es más, si usted los ha visto a los alfareros, de repente no le va gustando la figura y lo vuelve a hacer otra vez una bola, una masa, la deshace lo que iba haciendo y empieza nuevamente a hacerlo. Pero nunca, al menos yo no lo he visto, no sé usted, platíqueme si usted lo ha visto. Pero nunca he visto al barro diciéndole al alfarero, ¡Ey! ¿Por qué me estás haciendo así de gordo? ¡Ey! ¿Por qué me estás haciendo así de alto? ¿Qué te pasa? Yo no quiero ser un florero, yo quiero ser un jarro de frijoles. ¡Ey! Yo no quiero ser un jarro de frijoles, yo quiero ser un plato. ¿Por qué me estás haciendo un jarro? ¿A usted ha visto el barro reclamándole al alfarero? Yo no. Y es lo que está diciendo aquí, hermanos. ¿Quién nos creemos nosotros para decirle a Dios, ¿por qué haces lo que haces, Dios? ¿Por qué me tratas como me tratas? No somos quién para exigirle a Dios nada, ni para detener la mano de Dios, ni para decirle a Dios por qué hace lo que Él hace. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios que tiene voluntad, un Dios que tiene poder, un Dios que todo lo puede y que lo que Él desea hacer, lo va a hacer. No importa que todo el mundo esté en su contra, Dios lo va a hacer. Y no va a haber no va a haber poder humano que pueda detener la mano de Dios o la voluntad de Dios. Ese es el Dios en el que yo creo. Y ese es el Dios bíblico. Bien, dicho esto, vamos a una explicación que escuché ya hace un tiempo atrás en cuanto a declarar y a decretar. Y decía discúlpeme, me lo tengo que llamar falso maestro, decía lo siguiente. Todos tenemos, decía, y lo copié así tal cual él lo dijo, todos tenemos nuestra fe, hablando de que hay muchas iglesias y de que hay muchos tipos de fe. Según él, dice, todos tenemos nuestra fe o nuestra propia fe. Pero lo importante es aprender a usarla, decía él. La sanidad no es algo que yo le pido al Señor. Una pausa aquí. Él estaba hablando de la sanidad física, diciendo, la sanidad física
cuando tú estás enfermo, no es algo que yo le tengo que pedir a Dios. La sanidad, decía esta persona, fue algo que Dios me dio a mí como un derecho legal. Y yo me quedé, ¿de dónde? Dios me dio un derecho legal. Es legal, ¿verdad? Yo no tengo que pedírsela a Dios. Dios ya me dio la sanidad y me dio el derecho legal porque el precio fue pagado. Ah, ya ve. Oye, cuando dijo eso dije, ya sé para dónde va. Ya sé qué mezcolanza se está haciendo. Está mezclando la sanidad física con la sanidad espiritual. Pero bueno. Entonces dice, es un derecho legal porque el precio fue pagado. Entonces, yo no le estoy pidiendo a Dios que me sane. Yo, decía este hombre, tengo que declarar mi sanidad porque Él ya lo hizo. Entonces tengo que declarar soy sano. Ok. Sigamos. No acaba la explicación. No, está larga, un poquito larga la explicación. Son varias diapositivas. Tenga paciencia. Por ejemplo, decía, se encuentra el centurión romano. Un centurión romano viene porque su criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y viene con el Señor y le dice, elogiando la fe, el Señor empieza a elogiar la fe de este hombre. Si usted recuerda la historia, ¿verdad? Y le dice, en todo Israel no se había hallado tanta fe. Dice en Lucas capítulo 7, versículo 9. En todo Israel no ha hallado tanta fe. Vea la comparación que está haciendo. Un pagano que no conocía la Escritura comparado a un pueblo lleno de palabra, lleno de conocimiento. En todo Israel no había hallado la fe que pudo hallar nuestro Señor en este hombre. Decía este falso maestro. Ok, ahora ya está usando Escritura. Luego dijo, siguiente diapositiva, déjenme cambiarla. Y si usted va a buscar... perdón. Sí. Y si usted va a buscar dónde era que estaba expresada la fe de este hombre, qué aspecto específico, maravilloso a Jesús, él lo explicaba. Jesús lo explicó. Dice, porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene. En Lucas 7:8, ahí está. Esta era la fe del centurión porque él entendía quién estaba al mando. Ok. Luego dice, déjeme cambiar de diapositiva. El Señor nos dice, luego menciona este pasaje. El Señor nos dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os podrá hacer daño. Ya ve, usted tiene este derecho legal de parte de Dios de hacer todo este tipo de milagros. Lo dijo en Lucas 10:19. Porque el precio ya fue pagado. Entonces usted no le tiene que pedir la sanidad a Dios. Usted tiene que declarar que es sano. Usted tiene que decretar que es sano, decía este hombre. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Les doy potestad a ustedes para hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Nada os dañará. Usted tiene esa autoridad legal de parte de Dios, decía esta persona. No acaba. Falta más. Dijo muchas cosas, pero tomé este fragmento de esta explicación que él da. Luego decía a las personas que lo escuchaban en este discurso que le estaba dando este sermón. Dice, es un ejercicio de autoridad basado en lo legal que el Señor nos ha atribuido el decretar. Yo proclamo, yo decreto, decía él. Yo confieso, y levantaba la voz, yo confieso, llámele como sea. Pero yo me tomo el derecho legal que tengo, decía este hombre, para decir decreto que soy sano en el nombre de Jesús, porque el precio ya fue pagado. Y lo hablaba con muchos cambios de voz, subía la voz, hacía aspavientos, movía las manos. Y si usted no sabe de Biblia, terminaba convencido porque era un buen orador. Buen orador este hombre. Me tomo el derecho legal que tengo, decía, ¿verdad? De poder decretar, de establecer y decir, soy sano, sano por fe. Me encuentro, dice él, sigue en su explicación, me encuentro a muchas personas pidiendo a Dios hoy en día. Pidiendo lo que ya Dios nos dio. En otras palabras, Dios ya le dio la sanidad, ¿para qué se la pide a Dios? Eso es un derecho que Dios ya le dio. Ya lo tiene desde Isaías 53.
¿verdad? Dios ya le dio la sanidad. ¿Por qué se lo pide a Dios? Dios no quiere que se lo pida. El Señor dice, por ejemplo, vayan y sanen a los enfermos, haciendo referencia a un pasaje bíblico. No dice, cuando encuentren un enfermo, llámenle a Dios para que Dios lo sane. No, dice, ustedes sánenlo. Sánenlo ustedes. Pongan sus manos sobre los enfermos y van a sanar. Está basado en la autoridad bíblica, decía este hombre. Cuando ustedes tienen la autoridad, usted habla, usted lo ordena. Ah, qué bonito suena, ¿verdad? Para aquellos que les gusta la soberbia, que les gusta mandar, ¿verdad? Usted lo ordena, usted lo decreta y sucede porque es un derecho que Dios le ha dado, legal, ¿verdad? No es un asunto de pedir, decía, porque toda la gente ha pedido y viene a ver qué fue lo que pidió mal o por qué no ha visto la mano de Dios, porque se está olvidando, decía este hombre, de que esto es un derecho, usted ya lo tiene, debe decretarlo para que lo tenga. ¡Wow! ¡Wow! Me quedé yo así, ¿verdad? Dije, ok, ¿qué más va a decir? ¿Qué más va a decir? Dijo otro fragmento más que quiero compartirle antes de hablar un poquito de lo que dijo. Dice, hay que hablar, hay que expresarlo, hay que atar y desatar. Usted tiene la autoridad para atar. Note cómo lo dijo. Usted, como cristiano común, normal, usted y yo, como cristianos, dice, tenemos la autoridad para atar y desatar. Y mencionó Mateo 16:19. También está la ley del acuerdo, ¿no? Si dos personas se ponen de acuerdo y dice que están de acuerdo, aquí en la tierra va a suceder. Se ata en la tierra, ¿verdad? Se desata en la tierra también. O se ata en la tierra, se ata en el cielo. Se desata en la tierra, se desata en el cielo. Se ponen de acuerdo en la tierra, se ejecuta en el cielo. Así es. Dios ya nos ha dado ese derecho legal, decía este hombre. Entonces decrete, no le esté pidiendo a Dios, no le esté rogando a Dios, decrete. No es lo que dice la Biblia. Eso es lo que usted cree y está tomando pasajes y los está acomodando a su manera, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice Dios. ¿No recuerdan que vimos que Dios es el que dice la Biblia? Es un Dios al que le podemos ordenar que haga. Es un Dios al que le podemos exigir que haga. ¿Qué no leímos los pasajes previos, verdad? Miren, quiero compartirle otra frase que dijo. El escrito de este fue de otro hombre, no de este que está en la pantalla, pero a lo mejor usted conoce a este hombre que sale en programas de televisión y tiene nombre de efectivo, ¿verdad? Cash Luna. Nombre de dinero, de efectivo. Cash Luna dice, muchas veces lo ha repetido, que todos los cristianos somos dioses juniors. O sea, que somos diosesitos, todos los cristianos. Y dice, en tu boca hay un milagro, ¿verdad? Y lo dice de una manera muy convincente, que muchas personas creen. Muchas personas siguen a este hombre llamado Cash Luna. Muchas personas dicen que es un hombre de Dios. Muchas personas dicen que es palabra de Dios lo que él dice. Porque les dice que son dioses, porque les dice que ellos pueden decretar, porque les dice que ellos son dioses juniors, porque les dice que en su boca hay un milagro y que todo lo que necesitan hacer es simplemente decretar lo que ellos quieren y va a venir, porque ellos son dioses chiquitos. Es lo que dice. Vea programas de este hombre y se dará cuenta. No estoy mintiendo. Entonces, hay otro hombre también que sale mucho en televisión y ha escrito libros y usted lo mirará, siempre sale sonriente. Joel Osteen, de la iglesia ahí en Houston. Una iglesia enorme, ¿verdad? Muchísima gente atiende a sus servicios. Y ha escrito libros en cuanto a declarar y a decretar. Si se fija, ahí está, este libro es la portada de un libro en español. Dice, yo declaro, o traducido al español, dice, yo declaro 31 promesas para proclamar sobre su vida o para decretar sobre su vida. O sea, estos hombres tienen mucho dinero, estos hombres salen en programas de televisión, tienen en diferentes canales, tienen muchísimo dinero y establecen estas doctrinas de que usted decrete, de que lo que usted diga se va a cumplir porque en su boca hay milagro, porque sus palabras son poderosas, porque lo que usted diga se va a cumplir y Dios se va a encargar de cumplir lo que usted diga, porque usted es un Dios junior.
palabrerías, ¿verdad? Como dice el hermano, falsos maestros que les encanta las lisonjas, las palabrerías para convertir a las personas. Y dice la Escritura, no se equivoca, ¿verdad? Los falsos maestros son expertos en lisonjas, en decirle a las personas, los que quieren escuchar, y hacerlos creer que ellos son dioses. Ya a las personas no les gusta servir a alguien más. Todos queremos ser jefes, ya nadie quiere ser indio. Ahora, no me refiero a un insulto, me refiero a los indios americanos. Estaba el jefe, ¿verdad? Que el que tenía el penacho más grande era quien dirigía y los demás obedecían. Los demás partes de esa tribu. No podían todos mandar porque pues si todos mandaban entonces no había organización. Cada quien hacía lo que quería. Y si no había quien dirigiera, pues también tenían un problema. Entonces establecían a alguien que los dirigiera. Y a los cristianos nos dirige Dios, no nos dirigimos nosotros mismos. Dios es el que decide por nosotros. A Dios no le podemos decir qué hacer. Él es el que tiene toda autoridad. Nosotros somos los servidores de Él. No somos dioses juniors. No somos dioses que tenemos poder en nuestra boca para hacer milagros. No, suena bonito y suena agradable, pero no funciona así con Dios. ¿Ok? Ya vimos los primeros pasajes al inicio para entender qué tipo de Dios es el que servimos usted y yo y en qué tipo de Dios creemos usted y yo. Vamos a una explicación breve de lo que leímos en el escrito de este hombre, no de este ni Caldeón el anterior, hablando en cuanto a decretar. ¿Qué vamos a ver en cuanto a esto? Bueno, la respuesta, respondiendo brevemente. Bueno, bravamente sí me enojo, pero no estoy bravo. Brevemente esta explicación, no explicación, explicación. Dice, según las palabras literales de Lucas capítulo 7, y vamos a Lucas capítulo 7, acompáñenme en su Biblia, vamos a Lucas, porque él mencionó Lucas como una base para poder decretar, para poder declarar y ser esos dioses juniors y poder hacer con nuestra palabra milagros y todas estas cosas. Mencionó Lucas. Entonces vamos a Lucas. Vamos a leer Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Versículos del 1 en adelante. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oían, entró en Capernaum. El siervo de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Quiero que subraye esto. Es digno de que le concedas esto. Ojo. ¿Quién le iba a conceder qué a quién? ¿O a quién le estaban pidiendo el favor? ¿Ok? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Pregunta otra vez, ¿la palabra de quién iba a sanar a quién? ¿Ok? ¿La palabra de un hombre? ¿O la palabra de Jesús? ¿Quién iba a hacer el milagro? ¿La boca del hombre? ¿O Jesús? Porque aquí yo veo que están insinuando que a quien están pidiendo el milagro es a Jesús. No sé usted. Pero yo no veo que Jesús le haya dicho, pues nada más decreta, tú tienes poder en tu boca para sanar también. Dice, porque ni aún me tuve por digno, versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Pero la pregunta es, ¿quién sanó al siervo? ¿Quién dijo las palabras para que este siervo sanara? ¿El centurión o Jesús? Porque el centurión mismo está reconociendo, Jesús, yo tengo autoridad sobre mis soldados. Y si yo le digo al soldado, ve, el soldado va. Entonces, ¿qué estaba diciendo el centurión con esto?
Jesús, tú tienes autoridad aún sobre la enfermedad. Y si le dices a la enfermedad, Jesús, si le dices a la enfermedad, quítate, la enfermedad te va a obedecer. No está diciendo que decretes. No está diciendo, Señor, nomás te aviso que voy a decretar porque en mi boca tiene poder milagroso. No. Sino para qué manda a llamar a Jesús. Sino para qué ir a buscar a Jesús. Sino para qué decirle estas palabras de la autoridad y todo eso. El centurión estaba reconociendo que Jesús, no él, Jesús tenía poder sobre la enfermedad. Ojo, ¿cómo lo está usando este hombre del falso maestro? Diciendo que usted y yo, representándonos usted y yo como el centurión, usted y yo como el centurión, podemos por medio de la fe sanar a alguien. ¿Quién sanó al enfermo? Jesús. ¿Quién dijo el centurión que podía sanar a su siervo? Jesús. ¿A quién fue a buscar para que sanaran a su siervo? A Jesús. ¿Por la palabra de quién iba a sanar su siervo? Por la palabra de Jesús. Cuidado. Cuidado cuando nada más nos avientan pasajes y nosotros decimos, sí, ahí dice. No, cuidado, los falsos maestros son muy astutos para sacar fuera de contexto los pasajes. ¿Quién es el que sanó a este hombre? ¿El decretar? ¿El yo decreto? No, lo sanó Jesús. La palabra de Jesús. Lucas capítulo 10. Vamos a Lucas capítulo 10. Y ahí encontramos otra mención que se nos hace de parte de esta persona en Lucas capítulo 10. Hablando del versículo 19. Dice el versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Pero no regocijéis que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén a eso. ¿De quién estaba hablando ahí? ¿De usted y de mí? ¿Está hablando de que usted y yo, las serpientes y todas estas cosas las vamos a hacer usted y yo? ¿O con quién estaba hablando Jesús? Estaba hablando con sus 70 enviados, que Jesús le dio autorización a sus enviados de que hicieran esto. No a usted ni a mí. Fíjese en el versículo 17, volvieron los 70. Está hablando de un grupo específico. Si regresamos en Lucas capítulo 10, y no solamente leemos el 19 que nos leyeron en la explicación que se dio previamente, si volvemos al 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ojo, los demonios se nos sujetan en tu nombre. También vamos a explicar por qué hay otra forma que se utiliza, que es una forma de decretar y se utiliza en el nombre de Jesús, quiero que pase esto. Y vamos a explicarlo más adelante en la clase. No hay que usarlo de una manera equivocada. Hay una razón y hay un significado en lo que significa en el nombre de Jesús, y lo explicaremos más adelante. No me quiero adelantar. Pero aquí está hablando del grupo de los 70 que Dios les había dado poder sobre estos demonios. No a todas las personas, a un grupo específico. 70 personas regresan con el Señor. Señor, a lo que el poder que nos diste, los demonios se nos sujetan, estamos asombrados. Y Jesús les dice en el 19, he aquí, les doy potestad, o les he dado este poder a ustedes, dice, de hollar sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es lo que les di, es este privilegio de poder hacer estas cosas a este grupo específico. ¿Ok? Los primeros enviados. Pero no está hablando de usted ni de mí. Ahora, él dice, yo me tomo el derecho legal de decretar. Cuando habla de derecho legal, para que algo sea legal, tiene que estar establecido en una ley. ¿En qué ley está establecida de que Dios nos dio el derecho o el privilegio de poder decretar? ¿Dónde está ese pasaje? Porque estos dos que he mencionado no hablan de eso. ¿En qué parte Jesús dijo al soldado, ¿tomaste este derecho? ¿Por qué no te tomaste ese derecho de decretar? ¿Decreta? ¿Puedes sanar tú al enfermo? ¿Tienes mucha fe? Porque ni aún en toda Jerusalén me ha hallado tanta fe. ¿Tú puedes decretar y sanar a tu siervo? ¿No? ¿Quién sanó al siervo? Jesús.
¿En qué parte le dijo Jesús a este centurión? Pues solo decreta, hombre, ¿para qué me haces ir hasta allá? Decrétalo y ya. Tú tienes poder, tu boca tiene poder. Tú eres un Dios junior. No, Jesús sanó al hombre, no nosotros, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta la explicación de Jesús, no nada más tomarlo como nosotros quisiéramos tomarlo. ¿Cuál derecho legal? ¿Dónde dice Jesús? ¿Dónde le dio Jesús el derecho legal al centurión de decretar o de declarar? Yo no lo encuentro. Y luego dice, también lo explicaremos más adelante, no voy a entrar mucho a profundidad en esto, más adelante lo explicaremos más a fondo. Dice, es que si usted ata en la tierra, se ata en el cielo, y si lo desata en la tierra, se desata en el cielo. Si usted está diciendo que si nos ponemos los hombres de acuerdo en algo aquí en la tierra, entonces Dios nos tiene que obedecer en el cielo. Pues qué blasfemia más grande. ¿No leímos los pasajes al inicio? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios verdadero? Al Dios que no le podemos decir ¿qué haces? Al Dios que no le podemos sostener la mano y decir ¿por qué lo haces? Qué blasfemia más grande decir, hermanos, vamos a ponernos de acuerdo. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, Dios lo tiene que hacer. Entonces nosotros le mandamos a Dios. Ahora Dios nos sirve a nosotros, no nosotros a Dios. ¿Dónde dice la Biblia que somos dioses juniors? ¿Dónde dice la Biblia que nosotros, si nos ponemos de acuerdo, podemos sobrepasar la autoridad de Dios? ¿Dónde dice la Biblia que si usted y yo estamos de acuerdo en algo, Dios tiene que obedecer lo que usted y yo nos pusimos de acuerdo? Es increíble usar estos pasajes para tratar de probar ese punto. Es una blasfemia. Pero bueno, es lo que tratan de hacer creerle a las personas que lo siguen, que usted tiene poder y tiene más poder que Dios, y lo que usted decrete, Dios lo tiene que cumplir, porque cuando usted lo decreta, Dios dice, no lo decretaste, tengo que hacerlo porque tú lo decretaste. No funciona así. No funciona así con Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que servimos. El Dios que servimos, no le podemos decir ¿qué haces? No lo podemos cuestionar sus decisiones. La prueba más grande de todos, si ellos dicen tener este poder, si ellos dicen poder decretar y sanar enfermos, al simplemente decir decreto que sea sano, establezco que está sano. Vuelvo a preguntar, en estos tiempos de pandemia, ¿los necesitamos? ¿Por qué no salen? Ellos que tienen toda autoridad, váyanse a los hospitales, usen ese derecho legal que Dios les ha dado. ¿Por qué no lo están usando? ¿Por qué no usan ese derecho legal que Dios les ha dado de decretar para que alguien sane? Y váyanse a todos los hospitales, váyanse a todos los lugares donde están ahorita aguardando a las personas que han fallecido y usen ese derecho legal y resuciten muertos y sanen enfermos. ¿Qué acaso no son dioses juniors? ¿Qué pasó? ¿Por qué no usan ese derecho legal ahorita? Y lo decretan. Decreto que todos los que están enfermos de COVID salen del hospital ahorita. Está decretado. Está establecido. Yo sigo viendo más gente en los hospitales y más llenos cada día. Parece que su decreto no funciona. Parece que su derecho legal no es legal. Algo está raro. Algo no concuerda. Hay que tener cuidado con las cosas que oímos en la televisión y que escuchamos de estas predicadores en mega iglesias. Continuamos un poquito más con esta explicación de la misma idea que tratamos al inicio para arrancar este tema. Este hombre usó Isaías capítulo 53, haciendo mención que Dios ya había pagado nuestra sanidad. Pero uno de los errores más grandes en la Escritura, por muchos grupos sectarios, es que malinterpretan o mezclan o entremezclan las cosas espirituales con las cosas materiales. Y no saben hacer diferencia entre lo espiritual de lo material. Dice Isaías 53, vamos a leerlo para que vea de qué habla Isaías 53. Está hablando de Cristo y del sacrificio de Cristo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ahora, si usted piensa que Jesús era muy atractivo físicamente, muy guapo, de ojos de color, blanco, facciones europeas, pues dice la Escritura que no. Que Jesús era como una raíz de tierra seca. No hay un buen parecer en él. Él no era guapo, Jesús. Jesús más bien no tenía atractivo, era una persona común.
para que las personas se enfocaran no en su hermosura, sino se enfocaran en su enseñanza. Es lo que está diciendo Isaías. Dice el versículo 3. Jesús, o hablando del Mesías, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí viene el problema. Dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. Está hablando desde el punto de vista espiritual. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está. Por la herida de Jesús, usted y yo ya somos salvos. Tenemos el derecho legal de exigir sanidad. Está hablando de sanidad espiritual. Está hablando del pecado. Recuerde, la Biblia dice que cuando no obedecemos el Evangelio, aunque estamos vivos, en realidad estamos muertos espiritualmente. ¿Usted y yo estamos muertos espiritualmente? Sí, si no obedecemos a Cristo, pero no estamos muertos físicamente. Espiritualmente sí, físicamente no. Y ahí es el error donde se confunde. Aquí está hablando que Cristo vino a morir por nuestras enfermedades, o Cristo vino a morir por nuestros pecados. Pues aquí Isaías 53 dice que vino a morir por nuestros pecados. ¿Ok? Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su muerte, usted y yo tenemos esa sanidad espiritual. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él las enfermedades de todos nosotros. No, otra vez. Jehová cargó en Cristo el pecado. Pecado. Léalo otra vez. ¿Qué fue lo que Cristo vino a morir por nosotros? ¿Por nuestras enfermedades? No, físicas, no. Vino a morir por nuestras enfermedades espirituales, la cual se llama pecado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión, el pecado del pueblo fue molido. Entonces, ¿de quién está hablando Isaías 53? De Jesús, del sacrificio de Jesús. ¿Por qué vino a morir Jesús? Por nuestros pecados. Por la enfermedad espiritual, no por la enfermedad física. Cuidado cuando utilizamos pasajes y aquí dice que nos quitó toda enfermedad. Entonces, ¿por qué siguen las personas enfermas si Jesús ya murió por nuestras enfermedades? ¿Por qué estamos enfermos de COVID si Cristo ya murió por nuestras enfermedades? Porque Cristo vino a morir por nuestras enfermedades espirituales, por el pecado que nos enfermaba y nos separaba de Dios. Pablo nunca dijo, yo nunca escuché en las Escrituras o en el Nuevo Testamento a Pablo diciendo, decreto o te reprendo en el nombre de Jesús enfermedad, ¿verdad? Porque Cristo ya murió por darme salud. ¿Cómo decía este hombre? Uso mi derecho legal, ¿verdad? Que Dios me dio para expulsarte. Decreto que soy sano. El apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. Y nunca lo miro en las Escrituras decretando. Decreto que estoy sano. Decreto que estoy bien. Que ya no tengo el aguijón en la carne. Lo decreto en el nombre de Jesús por la autoridad legal que Dios me ha dado. ¿Dónde está ese pasaje? ¿Dónde está? Porque Jesús ya murió por mis enfermedades. ¿Y por qué Pablo estaba enfermo? ¿Y por qué Pablo sufría? ¿Y por qué otros hermanos también que se mencionan en el Nuevo Testamento, que aunque había poderes milagrosos en ese tiempo, seguían con enfermedad? Timoteo, por causa de tus continuas enfermedades, toma este remedio, ¿vale? Le dice Pablo a Timoteo. ¿Pero qué no había poderes milagrosos? ¿Pero qué Jesús ya no había sanado todas las enfermedades? ¿Por qué yo me enfermé entonces de cáncer si Jesús murió por mis enfermedades? ¿Por qué las personas siguen en los hospitales enfermos si Jesús ya murió por sus enfermedades? Si tienen este derecho legal a decir, soy sano y salgo del hospital sanito. Una malinterpretación bíblica total. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9.
Versículo 17 dice, y para que la grandeza de las revelaciones que no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca en sobremanera. Y dice el versículo 8, fíjese cómo Pablo, el apóstol Pablo, con poderes milagrosos, con poderes de sanidad, con poder para resucitar gente, nunca dijo, hago uso de mi derecho legal, decreto en el nombre de Jesús que soy sano. No, fíjese lo que dice. Versículo 8, el apóstol Pablo escribiendo esto. Respecto a lo cual, o respecto a esta enfermedad, le he rogado al Señor que lo quite de mí, que me quite este sufrimiento, esta enfermedad. Y me ha dicho, fíjese lo que le contestó Dios al apóstol Pablo, y me ha dicho, o Cristo, ¿verdad? Bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Pero qué no tenía un derecho legal el apóstol Pablo de decretar de ser sano? Según la explicación que vimos de aquel hombre que leíamos, obviamente no. Dios es el que tiene potestad sobre la enfermedad. Jesús fue el que sanó al siervo del centurión. Jesús es el que dio la autorización para sanar a esos hombres, a los 70 enviados. Jesús es el que dio la autorización a los apóstoles para sanar, pero no se la ha dado ni a usted ni a mí. Dios es el que tiene la autoridad de hacer estas cosas, no nosotros. No nos ha dado ningún derecho legal. ¿Dónde está ese derecho legal? ¿Por qué Pablo no podía hacer uso de ese derecho legal? Si Pablo le rogaba al Señor 3 veces, ¿por qué no le dijo, Señor, ya moriste por nuestros pecados, por nuestras enfermedades? ¿Por qué yo sigo enfermo? Si tú viniste a morir por nuestras enfermedades. Hago uso de mi derecho legal y decreto que soy sano. ¿No? Seguía enfermo el apóstol Pablo. Seguía enfermo y aún él pudiendo sanar a otras personas, no se podía sanar a él mismo porque Dios había dicho que no. Que tenía que tener ese padecimiento para que no se exaltara por las revelaciones que Dios le iba a dar a conocer al apóstol Pablo. Bien, entonces, ¿usted puede ejercer la autoridad de su padre por ser hijo de su papá o ser hijo de Dios? Si lo trasladamos al plano humano, imagínese que su hijo menor dice, papá, porque soy tu hijo, mamá, te ordeno que me des un helado, un ice cream, a la 1, a las 2 y a las 3, te lo decreto, dame un helado, porque soy hijo de mi papá. Habrá familias que quizás sí, pero no es lo correcto. O que usted le diga a su papá, ¿verdad? Papá, como soy tu hijo, como soy hijo tuyo, entonces yo te mando que me des mi domingo, te lo exijo, lo decreto a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Decreto, exijo? ¿Qué hace usted cuando su hijo le exige o lo manda de esa manera? ¿Es lo que usted considera normal? ¿Un comportamiento normal? ¿Un comportamiento educado? ¿Un comportamiento adecuado? ¿O lo mira como una falta de respeto? ¿Qué pensará nuestro Padre Celestial cuando nosotros decretamos y decimos, tú tienes que hacer esto, Dios, porque yo lo digo, porque yo lo decreto, porque yo lo establezco? ¿Quién eres tú para establecer? ¿Quién eres tú para mandarme y decirme a mí qué hacer? Nos va a decir nuestro Padre Celestial. Si nosotros como padres humanos, terrenales, no permitimos que nuestros hijos nos hablen de esta manera o que usen o que quieran sobrepasar nuestra autoridad o dándonos órdenes y mandándonos y haciéndonos hacer cosas, oye, espérate, le vas a decir, aquí quien tiene la autoridad soy yo. Tú me debes de respeto a mí, no yo a ti. Yo voy a respetar tu posición, tú debes respetar mi posición de autoridad en la familia. Soy tu papá, respétame. Entonces no podemos actuar de esa manera. Y cuando usted declara o decreta, está haciendo lo mismo con Dios. O pretende hacer lo mismo con Dios. Como soy tu hijo, tú tienes que cumplir lo que yo digo, Padre, porque ya lo decreté. Porque ya lo establecí. Qué falta de respeto más grande. Qué falta de respeto a su Dios. No entiende quién es Dios realmente. Si usted usa el decretar y el establecer, queriendo mandar a Dios. Diciendo que porque la Biblia dice que ata en la tierra será atado en el cielo, que porque se puso de acuerdo con su hermano, Dios lo tiene que obedecer a usted y a su hermano. No, anda muy perdido mi hermano. Anda muy mal. Se está metiendo en problemas serios. Por eso leímos el pasaje. Ay de aquel que quiera decirle a su creador, ¿qué haces? O haz esto. Darle órdenes a Dios. Imagínense. Usted y yo dándole órdenes a Dios por medio de un decreto. ¿Quién somos usted y yo para darle órdenes a Dios? Una falta total
de respeto y del conocimiento a las cosas de Dios. Mire, le voy a platicar de otro hombre que también es un televangelista, ¿verdad? Así se les llama porque salen en la televisión. Muy famoso. Guillermo Maldonado. Tiempo atrás, en su oración, él confesó y dijo, decreto, declaro, así lo dijo, decreto, declaro y ordeno. Note, decreto, declaro y ordeno. Al conteo, así lo dijo, al conteo de 1, al conteo de 2, al conteo de 3 y al sonido de su dedo, que Falcao, este futbolista que está en un lado, que también es cristiano colombiano, estaba lesionado. Dijo, declaro, decreto al conteo de 1, 2, 3, ¿verdad? Quedará sano. Y va a meter muchos goles en el Mundial. Usted sí sabe fútbol, sabe qué pasó con Falcao. No, Falcao no se sanó. No, Falcao no fue al Mundial. No, Falcao no metió muchos goles. No es así. ¿Qué pasó? Ni sanó, ni metió goles, ni siquiera jugó en el Mundial. Ah, qué chasco, ¿verdad? No importó que diga, yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo ordeno al conteo de 1, 2, 3. Que Falcao, ¿verdad? Va a sanar, va a estar en el Mundial y va a meter muchos goles. Y no sucedió. Qué chasco, pero no para Dios, para este hombre. Porque imagínese este hombre diciéndole a Dios, ordenándole, Dios, tienes que sanarlo y tienes que hacerlo que meta muchos goles en el Mundial. Falcao. Me va a decir Dios, ¿y tú quién eres para darme órdenes a mí? ¿Quién te crees? No es que Dios no pueda hacerlo. No es que Dios no pudiera sanar a Falcao. No es que Dios no pudiera ayudarlo en su carrera o llevarlo al Mundial. ¿Qué pasó? ¿Por qué no respondió la oración de Maldonado? Porque estaba Maldonado sobrepasando su lugar como criatura, poniéndose sobre como creador. Quien manda es el creador, no la criatura. Maldonado y yo somos criaturas. Usted y yo somos creaciones de Dios. No somos dioses chiquitos. No somos dioses juniors. Usted y yo somos siervos, criaturas. Usted y yo no somos nada comparados con Dios. No somos quien para ordenarle a Dios y mandarle a Dios. ¿Por qué no respondió? Al conteo de 1, 2, 3 decreto establezco y mando, ¿verdad? Ordeno que esto suceda y no sucedió. ¿Por qué no? Santiago capítulo 4, versículo 3, si le quiere responder bíblicamente, ¿verdad? ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Número 1, porque le estaba exigiendo a Dios, ¿verdad? Le estaba exigiendo a Dios algo que... ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para exigirme nada? Le respondería a Dios, ¿verdad? A este hombre apellidado Maldonado. ¿Y quién eres tú para exigirme nada, Maldonado? ¿Quién eres tú para decirme qué hacer a mí? ¿Quién soy yo para tener que obedecerte a ti? ¿Qué no se supone que las cosas aquí funcionan al revés? ¿Que las criaturas sirven a su creador? Estaban al revés, esto está al revés. ¿Qué dice Santiago capítulo 4 versículo 3? Que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Para qué pedía? Para sus deleites, para gastar en deleites, para gastar en cosas equivocadas, en vanaglorias. Así no vamos a recibir nada. Y ya me dijo mi esposa, ya te pasaste, ya te emocionaste mucho. Aquí nos vamos a quedar. Ya te emocionaste mucho. Entonces, terminamos con esta introducción. Espero que haya entendido esto. Y me voy a quedar aquí y a partir de aquí partimos el día de mañana. Alguien alguna vez estaban hablando dos personas y le dijo una persona a otra, oye, qué frío hace mucho frío. Y el otro le contestó, no digas eso, no digas eso. Declara que mañana, es más, declara ahorita, no tengo frío, tengo calor. Y mañana va a ser calor. Declara que mañana va a estar caliente y que ahorita no tienes frío y vas a ver que se te quita el frío. Decláralo. Bueno, pues declare por favor que llueva más porque llovió muy poquito el día de ayer. Queremos que llueva un poco más para que se riegue bien el zacatito. No funciona así. Si hace calor, por más que usted declare o decrete, sigue haciendo calor. Pero lo miraremos el día de mañana. Bien, pasamos a los anuncios rápidamente y les agradezco por haberse quedado. Ahora que me pasé de tiempo, aguantarme este tiempecito que me pasé, unos minutitos. Pero disculpe, me emociono explicando y espero que le haya sido de utilidad y haya entendido la explicación. No podemos, desde un inicio, desde los primeros pasajes, no somos quien para decirle a Dios qué hacer. Él es soberano y no hay quien le diga a Él quién haga. No podemos mandar
nosotros sobre la autoridad de Dios. No podemos mandar o sobrepasar la autoridad de Dios. Bien.